Hola ideadores, hoy acabamos nuestro calendario de Adviento. Mirad qué chulo ha quedado, con todos sus apartaditos para poner las chuches o lo que queráis. Mirad qué bonito. ¿Queréis ver cómo lo acabamos? Pues vamos allá. Pues aquí estoy con mi calendario de Adviento, que tengo ya ganas de verlo terminado. Y hoy lo vamos a decorar. Lo voy a decorar con estos papeles de estampería Home for the Holidays, que a mí me han gustado mucho. Tienen así como un fondo, o sea, el color que lo hilvana es rojo, pero luego tiene unos motivos navideños, que casi más que navideños son invernales. Bueno, algunos no, pero son muy monos. Y además, mirad, tenemos los numeritos para hacer el calendario. También tenemos estas cositas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que utilizamos. Lo primero que necesitamos es medir las partes que luego serán de atrás, pero que van a quedar por el exterior de nuestra caja. Esto de aquí. Y en mi caso, mire, 20,5 por 26,8. Entonces vamos a ver qué motivos escogemos para poner aquí. Y recortaremos una de 20 por 26,2. Con 3. Esta podría ser una opción. Esta de aquí me gusta casi más. Vale, pues los pajaritos. Mira, yo creo que voy a poner esta de aquí y esta de aquí. Entonces, como tienen que ser 20, lo vamos a cortar por aquí, 20, ¿verdad? ¿Estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Y de alto 26,3, entonces lo podemos cortar desde debajo o quitar 1 centímetro abajo y luego cortar un poco. Voy a quitar un poquito de abajo para que quede más regular. Por supuesto, todo esto lo podéis cortar también con cizalla. Mirad, me estoy dando cuenta ahora al colocarlo delante que está como un poco descuadrada la caja. Yo creo que no están en los ángulos de 90 grados exactos. Así que para que no se note tanto, lo voy a cortar un pelín más aquí y un pelín más aquí. Así se nota un poquito menos. Con el otro lado haré lo mismo y antes de pegarlo lo que voy a hacer va a ser entintar los bordes. Ahora tengo que recortar las tiras para la parte frontal y la parte posterior. Entonces, miren, 8,2 de ancho por los 26,3. Entonces, de ancho le voy a dar 7,8. Y no creo que me llegue con esta. Si no me llega con esta, que me gusta mucho, cogeré también esta. Para hacer en total 4 piezas. Bueno, ya lo he pegado, entonces os enseño cómo queda. Esta sería la parte de delante. Esto, bueno, os tengo que decir, tened mucho cuidado cuando vayáis a pegar las piezas, de tener en cuenta hacia qué lado queréis que abra esto. Lo digo porque yo lo he pegado al revés y he tenido que despegar y volver a pegar los dos lados. Se nota en algunos sitios, pero luego lo disimularemos, no os preocupéis con el resto de la decoración.
Entonces, como os digo, un lado, la parte de adelante, el otro lado, la parte de atrás y la parte de arriba. Le he puesto un par de papeles de madera, estos los acabo de pegar, ahora se acabarán de pegar bien. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser montarlo, unirlo para trabajar ya con todo junto, que no sé si luego me va a caber aquí, tendré que subir la cámara más arriba para que se vea mejor. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero marcar, no sé si recordáis, lo pusimos la madera a 4 centímetros y luego le dejamos 3, así que voy a marcar a 4,5. Con este boli se marca poco y me gusta por eso, pero a ver, 4,5 aquí y a 4,5 del otro lado. ¿Os acordáis, verdad? Que pusimos aquí unas piececitas de madera. Pues entonces ahí es donde vamos a colocar ahora nuestras bisagras. Yo tengo estos tornillos que compré por internet, por AliExpress, que son de 4 milímetros y me van a ir genial para poner estas bisagras. Entonces vamos a ver, lo primero que hacemos es enfrentar las dos cajas una a la otra. Colocamos la bisagra con la parte de abajo donde la hemos marcado y con un punzón vamos a marcar ahora el sitio donde queremos que vaya, con la bisagra bien alineada con el borde de la caja. Y ahora la vamos a colocar. Siempre os recuerdo que se colocan en cruz los tornillos, primero una esquina, luego la esquina totalmente opuesta y luego ya los dos que quedan. Y primero lo colocamos sin apretar mucho y cuando ya estén colocados los 4 lo apretamos del todo. Sin apretar del todo vamos a colocar la otra bisagra en el otro lado. Comprobamos que abre y cierra y las apretaremos del todo. Y ya tenemos lista nuestra caja que abre y cierra. Por cierto, por debajo no le he puesto decoración porque este es un calendario de Adviento preparado para ir así, boca arriba. Entonces no le he puesto decoración. Ahora que nos queda poner aquí el cierre. Para eso tenemos que marcar la parte central. Si tenía 26,6, hemos dicho que eran 13,3. Esto irá así, esta hacia abajo. Entonces vamos a colocar primero esta aquí enfrentada con esta parte. Para poner esto voy a coger estos otros tornillos que tengo por ahí que son un poco más largos, porque si os fijáis esto no llega hasta abajo el tornillo, tiene un poco de relieve y entonces así además les doy salida a estos tornillos más largos que si no, no los uso. Y si el tornillo es de 4 milímetros y le quitamos ya 1 o 2 aquí, si no, casi no va a sujetar. Sin acabar de apretar, vamos a mirar dónde va a ir la parte del otro lado. Entonces, irá aquí enfrentada. Y sobre todo tenemos que saber la distancia a la que va a ir cuando esto esté cerrado.
Y lista, ya tendremos lista nuestra caja. Ahí. Y solo tenemos ya que acabar de decorarla. Ahora voy a poner los numeritos a nuestro calendario de Adviento. Así que os voy a enseñar la cadena de montaje que tengo aquí. He recortado todos los numeritos que os enseñé antes con los animales. Los he recortado a 5,7 de alto. Porque no sé si recordáis que nuestras cajitas están hechas para que tengan 6 centímetros de alto, así que las he recortado a 5,7 de alto. Y el ancho pues el que marcaba, porque ya visteis que eran más altas y más estrechas que nuestras casillas. Les he quitado las esquinas con una corner y las he entintado. También he recortado de 4 de estos papeles que cogí en el Teddy. He recortado cuadrados de 5,8 por 5,8 y los he entintado, de manera que de cada hoja me salían 6, tengo 24 y los voy a ir alternando. Además voy a ir alternando rojo, verde, que así coincidirán con los números que también están en rojo, verde. Y luego veis aquí también que tengo trocitos de este lazo de aquí con estrellas, que me parece muy navideño, aunque tampoco excesivamente. Los trocitos los he cortado un poco a ojo, pero bueno, unos 3 centímetros cada trocito, y les he quemado los bordes para que no se deshilachen. Entonces, ¿cómo lo monto? Cojo mi papel, vamos a ir siguiendo siempre el mismo orden, porque así no estarán nunca al lado dos papeles iguales. Entonces, le voy a echar cola a mi cinta. Yo lo que mido es dejar fuera como 3 filas de estrellas, con 1, 2 y 1 o 2, 1 y 2, según como caiga el papel. Entonces le echo cola por detrás y lo pego centrado en la parte de abajo de mi papel. Algunos no tienen parte de abajo, parte de arriba, pero este por ejemplo sí que tiene direccionalidad. Luego cojo el número que toque, le pongo la cola y lo coloco encima centrado. De arriba abajo va a ir más o menos justo, pero habrá que centrarlo en los laterales. Y ya está. Así voy a ir haciendo todos los números, siguiendo siempre el mismo orden. Y luego los voy a colocar en mi calendario. A ver. Los podéis colocar en orden, en desorden, como queráis. A mí me gustan los calendarios que van desordenados, pero esta vez me apetece hacerlo ordenado. Entonces, el 1 lo pegaré aquí. El lacito lo hago para poder luego coger el lazo y abrir mi solapa. Pero lo he querido hacer corto para que no me tape lo de debajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a echar cola. También lo podríais hacer con cinta de doble cara. Retiro el imán, no, solo la parte del arriba de la cinta. Vale, ahora. Y coloco mi número, que va a tener muy poco margen hacia los bordes, va a ir bastante justo. Y así pues voy a ir haciendo con todos. El fondo de un color o de varios colores, pues como más os guste. A mí me gusta darle así un poquito de variedad y que no sean todos iguales. Si queréis hacerlos desordenados y no lo queréis hacer todos del mismo color, pues tened en cuenta cómo los vais a poner para luego poner los colores. Yo en ese caso lo que haría sería pegar primero todas las partes de detrás y luego pegar los números. Para poner este de abajo levanto la pestaña de arriba para no ponerlo encima del lazo y listo. ¿Veis? Así solapa, pero no tapa del todo. Y bueno, el número lo vamos a seguir viendo y además como están en orden no vamos a tener problema ninguno. Y así voy a seguir haciendo todos los números hasta completar el calendario.
ya he pegado todas las etiquetitas, así que ya tenemos lista la parte interna de nuestro calendario. Si quisiéramos, pues por ejemplo, le podríamos dar un poco de brilli a los numeritos con unas témperas de estas de brillante o lo que quisierais. Yo me lo voy a pensar. Las témperas a las que me refiero son estas, que me las habéis visto varias veces. Entonces igual le doy un poco de rojo o un poco de verde. Ahí dejo la idea. Me lo voy a pensar, pero mientras tanto voy a ir decorándolo por fuera. Voy a empezar por aquí. Esta imagen me gusta mucho, pero aquí tiene mucho hueco libre. Y lo que voy a hacer va a ser ponerle este Papá Noel tan chulo, que me gusta mucho, y aquí cabe perfectamente. Entonces lo que voy a hacer primero es tapar todas las partes que no quiero. Si encuentro mi cinta de carrocero, claro. Aquí la tengo. Entonces voy a tapar estas zonas porque esas no las voy a usar. Voy a fijar la plantilla. Y bueno, como ya sabéis que me encanta el brillo, de momento voy a usar esta pasta de gel de brillante roja, que me gusta mucho cómo queda. La cojo con una espatulita y la voy extendiendo poco a poco. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Levanto aquí. Mira, voy a echar un poquito aquí, que me ha quedado un poco vacío. Y mientras se seca y limpio esto, lo que voy a hacer es recortar alguno de mis motivos de esta página del fondo. Así que cuando se haya secado volvemos. Y ahora, como veis, tengo aquí recortados varios motivos, así que vamos a pegarlos. Os pongo musiquita y a pegar. Bueno, ahora para adornar un poco más este frontal voy a usar este stencil de aquí y vamos a poner aquí unas bolas de Navidad que van a quedar muy bien. En este caso voy a usar el verde. Si no tenéis este tipo de pasta para hacer con brillo, también lo podéis hacer con embossing. Hay unas tintas de embossing que luego te permiten pegar los polvos de embossing y hay algunos brillantes súper chulos. En esta parte de aquí me apetece poner con este brilli y este más claro, los dos en plateado, diferente color. Me apetece poner este ciervo de aquí grande y algún copo de nieve de estos.
Y ahora con una plantilla de letras y esta tinta color plateado voy a poner aquí delante un mensajito. Y voy a usar, como os decía, un stencil o una plantilla de letras. Y hay alguna plantilla más navideña que tengo que quiero usar, como por ejemplo esta de aquí, que tiene unos motivos muy navideños. Y yo le voy a dar por aquí un poco. Esta vez quiero que sea más sutil, así que voy a utilizar este tipo de pinceles. Lo voy a hacer en verde porque, como veis, todo el calendario está siendo en rojo y verde principalmente. Y aquí detrás, en esta parte, voy a poner estas estrellas. Sí, todavía le voy a hacer un poquito más, pero ya poco más. Y es que con estas témperas que os comentaba antes, le voy a dar los toques finales de brillo. Así que con el rojo daré brillo en las zonas rojas, en las flores y demás, los frutos, con el verde en las zonas verdes. Y con eso acabaré, que ya estaréis diciendo, Miriam no acaba esta vez, le ha dado un algo y no acaba de decorar. Pues bueno, un poquito más y ya acabo. Y por supuesto, ya que me pongo, pues le daré en los numeritos de dentro que os comentaba antes que se podrían dar. Y así de bonito ha quedado al final nuestro calendario, con todos los brillitos en los números, y cuando no vayamos a cogerlo lo podemos tener cerrado o abierto, como queráis, porque por fuera también está muy chulo. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta? ¿Os animáis a hacer el vuestro? Cuesta un poquito, pero luego lo podéis usar muchos años. Nos vemos pronto, ideadores.